Está en Facebook. Continuar en Facebook. Y esto es... En Facebook. Esto es Facebook Online. Y esto es para todo público. Es que esto nos cuesta porque... Editar público y ahí estamos, público. Ahora sí. Chin, chin. Hola, estamos en nuestro quinto conversatorio de la Concejalía del Partido Comunista de la Comuna de Pudahuel. Agradecemos a los que se han integrado a esta conversación. Creo que está saliendo porque ya tenemos dos personas que nos están acompañando, así que muchas gracias por eso, ¿no? Hoy día es un día especial, nos va a acompañar como invitado Lautaro Carmona, el secretario general del Partido Comunista. La semana pasada nos acompañó Álvaro Ormazábal, también médico militante de nuestro partido. Hemos recibido muy buenas críticas de lo que Álvaro pudo informar y esperamos que en otra oportunidad también nos pueda acompañar, ¿no? Así que gracias por acompañarnos hoy día nuevamente. Hemos recibido hartas consultas en el Facebook sobre el bono COVID, por qué no me corresponde, por qué a mi vecino sí, o cuáles eran las condiciones, yo cumplía con todo esto. Eh, Vamos a darnos un minutito para poder explicar en qué consiste o quiénes son los beneficiarios. Eh, Se hizo se difundió de tal manera que todos pensaban que iban a beneficiarse de este bono, pero la verdad es que no era así. Beneficiaba a los que tienen así subsidio único familiar, que es distinto de las cargas familiares. Las cargas familiares se generan cuando usted tiene trabajo y entonces se tramita la carga familiar. Pero el subsidio único familiar es una subvención, un subsidio que entrega el Estado y que se tramita a través de las municipalidades. Las personas que reciben ese subsidio único familiar entonces eran beneficiarios y por cada carga del subsidio único familiar recibían el bono de 50.000 pesos. También son beneficiarios de este bono las familias del sistema de oportunidades, ¿no? Por cada grupo familiar, por cada hogar, el bono era de 50.000 pesos. Y como último grupo estaban las familias del 60% más vulnerables, según el registro social de hogares. Pero esas familias no tenían que tener subsidio único familiar, porque ya recibían de la otra manera, ni tampoco un contrato de trabajo, ni una jubilación, una pensión. Si tenía contrato, si algún integrante tenía contrato o tenía jubilación, no iba a tener este subsidio. Por eso pudimos ver una abuelita de cerca de 90 años que no recibía el bono porque tenía jubilación. Entonces, esta expectativa que se generó como una ayuda hacia los chilenos no fue tal, no fue de la envergadura en que se esperaba, ¿no? Esperamos haber podido aclarar otra vez en qué consistía este bono. También nos han preguntado en qué consiste el otro bono, el que va en ayuda a los trabajadores independientes. La verdad es que hasta el día de hoy no tenemos claro en qué consiste, así cuando lo tengamos lo vamos a difundir como hemos hecho con la mayoría de las cosas que nos han solicitado. En esta oportunidad queremos también referirnos de cierta medida al panorama municipal. La verdad es que según la municipalidad, según la publicación que hizo el día 29 de abril, los contagiados en Pudahuel suman 167. Por contagiados nos referimos a personas que su examen dio positivo. No sabemos cuántas personas están esperando el resultado del examen. Y no sabemos si el examen se lo hizo en el sector privado. Esto es particularmente la información que llega del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el San Juan de Dios y los consultorios posta que tenemos en nuestra comuna. De esos 167 casos de personas que viven en Pudahuel,
me atrevo a decir responsablemente, y me hago cargo de la palabra de lo que le voy a mencionar ahora, hay un grupo importante que se encuentra de vecinos en Pudahuel Sur. No sabemos, o yo no sé particularmente cuáles son las direcciones de esos vecinos, pero se han concentrado en estas zonas. Y uno de los factores relevantes tiene que ver con el hacinamiento que viven los vecinos en Pudahuel Sur desde que se creó Pudahuel Sur, ¿no? Las casas son pequeñas, los pasajes son estrechos, y en un pasaje que en otras zonas pueden haber 10 casas, en Pudahuel Sur hay 30 casas. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque la municipalidad, la autoridad sanitaria tienen responsabilidades en cómo enfrentamos esta pandemia, pero también tenemos responsabilidad de los vecinos. Y si nosotros sabemos que mi vecino está contagiado, no les voy a ir a apedrear la casa. Muy por el contrario, eso en Pudahuel no lo hemos visto. Hemos visto casos de solidaridad, que los vecinos se han preocupado de que los vecinos que están enfermos puedan mantener la cuarentena, y son los vecinos del sector los que lo han acompañado en las compras, los que los dejan en la reja. Se ha visto la solidaridad en los vecinos, en varios casos de los que yo conozco, pero también conozco otros casos en que los vecinos que están enfermos, principalmente el grupo más joven, sale, no toman las medidas de resguardo, no se preocupan de no contagiar o no viralizar esto en el sector. Entonces hoy día hay sectores en que el virus se está esparciendo, y que por una manzana estamos viendo más casos de los que se han visto en Pudahuel Norte. Entonces el llamado es a que entre todos nos cuidemos, a que si yo estoy enfermo, respete la cuarentena, no salga. Como vecino nosotros apoyemos a que ese vecino no salga. Es un llamado que hacemos para que esto no se siga agravando. Eh, es la cifra más alta la que yo le mencionaba, la de los 167 casos. Se espera esta semana llegar al pic de los contagios, y otro pico vamos a tener ya entrado el invierno. Así que el llamado es a que nos cuidemos, a que los que se puedan quedar en casa se queden, y los que tengan que salir salgan con las medidas de precaución. Pero esto no es un juego. La salud de los más jóvenes no está en peligro, principalmente. La salud de los adultos mayores sí está en peligro. Y si nosotros no respetamos esas medidas, son los adultos mayores, son nuestros padres, nuestros abuelos los que se van a ver afectados. Hay una medida de apoyo social que está tomando la municipalidad y tiene que ver con un incremento al gasto social que eh, para ayuda de mercadería. Se han destinado, se han cambiado el destino del presupuesto municipal cerca de ya 500, 1.000 millones de pesos. 500 millones han ido al área de salud, y otros cerca de 500 han ido al gasto social de mercadería. Para los vecinos que ya recibían ayuda de alimentos, y lo recibían en algunos casos cada 2 meses, en otros cada 3 o cada 4 meses, entiendo que desde ahora lo van a recibir por este periodo en forma mensual. Si usted recibía mercadería, la va a recibir en forma mensual. Pero los vecinos que están sin trabajo, que han quedado sin trabajo producto de esta pandemia, que no tenían registro social de hogares, que no habían pedido antes a la municipalidad, pueden recurrir a esa ayuda, la pueden solicitar. Y lo que se nos ha informado es que esa ayuda va a ser por ahora, una caja de mercadería mensual, por 4 meses, por mayo, junio, julio y agosto. Entonces invitamos a los vecinos que realmente necesiten esta ayuda, de que la soliciten a la municipalidad, y la municipalidad la va a entregar. Hemos visto también el plan de sanitización. Desde esta semana se han entregado en varios puntos de la comuna. Hemos visto lamentablemente que en algunas juntas de vecinos se le ha querido entregar solamente a los vecinos del sector. En Pudahuel hay cerca de 150 juntas de vecinos, y lo que se está entregando no son en juntas de vecinos en particular, son en sectores donde existe una junta de vecinos que se ha entregado ese nombre como referencia, pero es para los vecinos del sector, que puedan acercarse a ese punto a buscar este sanitizante. En lo personal tengo algunas observaciones, pero la voy a hacer responsablemente con la ayuda de un profesor de química de la Universidad de Chile, que vamos a tener una entrevista, yo creo, este fin de semana, para que las pueda exponer.
el médico de la semana pasada, Álvaro, también mencionaba de que podemos hacer nuestro propio sanitizante con 5 cucharaditas de cloro, nos decía Álvaro, 5 cucharaditas de té de cloro, disuelta en 1 litro de agua. Eso me va a permitir a mí también tener un sanitizante y no tener que demandar esas enormes filas. Pero volviendo al punto anterior, eh, esto es para los vecinos en general. Entonces, no nos pueden negar, por ser de otro sector, de otra villa, de otra población, el entregar este líquido. Se va a seguir entregando de la próxima semana y va a ir evolucionando durante el tiempo que dure esta pandemia. Así que el llamado es que mantengamos la calma y que si nosotros no podemos ir a buscar ese sanitizante, tampoco paguemos precios exorbitantes porque ha subido el valor de esto y que no hagamos nuestros propios líquidos con los implementos que tenemos en nuestro hogar. Saludamos a quienes nos acompañan, así que muchas gracias por estar aquí, ¿no? Eh, ¿Con qué cantidad de casos? A ver, Lorena nos pregunta, ¿con qué cantidad de casos la comuna entraría en cuarentena? La verdad, Lorena, es que esta información tiene distintos factores y lo que entiendo yo es que se entraba por grado de incidencia, si no me equivoco. Cuando la comuna sobrepasaba el 40%, era un índice para que se decretara la cuarentena comunal. Cerro Navia hace 2 semanas que tiene más de un 40%, pero aún no se decreta esta cuarentena. Así que no sé si esto se va a decretar en la comuna y qué están esperando para que esto pueda suceder, ¿no? Así que eso en el tema comunal. Quería entregarle la información de la sanitización y la ayuda social que se está requiriendo. Hemos hecho otras publicaciones con los correos electrónicos de las distintas unidades para que ustedes los trámites que necesiten los puedan ver también de esa manera. Y si la línea telefónica de la línea 800 que tiene la municipalidad está saturada, también hicimos una publicación que tiene los teléfonos celulares de los asistentes sociales que están atendiendo. Así que hay mecanismos para poder resolver esto. Bueno, y ahora, disculpen si hay mucha bulla por acá, vamos a dejar al secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro es hijo de padres profesores, fue secretario general del partido cuando falleció la compañera Gladys Marín, ¿no? Si no me equivoco, Lautaro tocó asumir en esa oportunidad. En los 2 últimos periodos ha sido diputado por la región de Atacama y ahora vuelve a ser secretario general del Partido Comunista, el partido que preside Guillermo Tellez. Así que, Lautaro, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Lo que nos convoca es conocer cuáles son unas propuestas que hizo el Pacto Chile Digno sobre el Pacto por la Vida y la Dignidad. Pero antes de eso, Lautaro, otra vez agradeciéndote que nos acompañes, en esta oportunidad se cuestiona a los partidos políticos. Entonces, antes de partir con esto, ¿qué le podríamos decir a los vecinos sobre qué significa, cuáles son las diferencias de los partidos políticos, cuál es la autocrítica que nos hacemos como partidos políticos y cuál es la responsabilidad que tenemos en este Chile que estamos viviendo hoy? Lautaro, muchas gracias. Hola, muy buenas noches, Gonzalo. A través tuyo, un saludo muy grande a todas y todos quienes constituyen la comunidad de Pudahuel. Quisiera, antes de nada, destacar esta vocación de servicio, esta vocación de vinculación con la gente que representa tu programa. Porque en condiciones de adversidad, donde uno de los temas que es más complejo es el acceso a la información que tiene la vecindad, en este caso de Pudahuel, tú le acercas la información. Y eso significa también que le acercas tu gestión, haciendo que la fiscalización de la base ciudadana sea viable, no una formalidad. Y le entregas mensajes de servicio a la comunidad que en tiempos de una pandemia como la que está cruzando el mundo son muy importantes. Así es que me empata mucho la forma de gestión que supone este tipo de programa y creo, digamos, que a la comunidad también
le debe satisfacer, además que tiene todas las posibilidades del feedback a través de mensajes que te van a llegar antes o después del programa mismo. Ahora, la pregunta que tú instalas como título es un gran tema. Yo creo que la actividad política que se sistematiza a través de la constitución de corrientes, movimientos o partidos políticos constituyen un tema clave en una sociedad que se proponga una convivencia democrática, donde las distintas miradas que existen en la sociedad puedan convivir y que sea la soberanía ciudadana la que resuelva definitivamente cuál es la opción, el camino, la propuesta que más identifica y que a juicio de ella resuelve o representa los intereses que ellos tienen en la vida cotidiana, no solo desde el punto de vista inmediato o puntual, sino también de un tipo de sociedad. Y esto antes era una distinción no difícil, porque las grandes corrientes se representaban en partidos políticos. Y de ahí surgieron, digamos, los partidos de las clases sociales principales de la sociedad y daban cuenta de los intereses que defendían, se organizaban desde esta nominación que viene del tiempo de la Revolución Francesa entre la izquierda y la derecha en lo principal, y luego se crearon los llamados centros, porque no tienen una definición tan categórica. Pero en un momento de la política, lo que era la legitimidad de representar intereses de clases y por tanto propuestas en beneficio de los trabajadores o de los empresarios o los dueños de la producción, perdió una forma de transparencia para manifestar autenticidad y se transformó más que en una representación de esos sectores en un espacio en que ciertas personas resolvían temas de aspiraciones materiales para ellos, para sus familias o para sus grupos más cercanos. Se perdió el factor que es clave en el servicio político y público, la vocación. Yo soy capaz de reivindicar, representar, proponer, recoger, a costa incluso de una disposición en lo personal, porque por vocación siento que debo servir a la comunidad, sobre todo si la comunidad a su vez entre pares hace la opción y me distingue. Y pasó de vocación a una cosa muy frívola, en que finalmente más que representar un sector de la comunidad, incluyendo lo que significa en consecuencia actuar sin horario, 24/7, etcétera, pasó a ser el que yo tengo la mejor fórmula de seducir, recojo un respaldo ciudadano que valida mi futura tarea y me tomo esa opción y quiebro la relación con el soberano, con la base ciudadana. Entonces, en ese plano, la gente empieza a sentir. Yo diría, y lo voy a decir yo, digamos, desde el punto de vista de concepto de la política, una cierta estafa. Hay una propuesta de disposición a servir y representar una idea que calza con los vecinos. Una vez que se recoge el respaldo, se olvida, se abandona. Y se abandona incluso la relación con la vecindad. Entonces, no hizo ocurrir la frase un poco esta parte. Claro, vienen cuando hay elecciones, nos proponen cosas muy bonitas, pero luego se olvidan de nosotros.
Entonces, Te pido un segundo porque nos dicen que se escucha muy mal, así que vamos a tratar de resolver eso, que no nos están escuchando muy bien nuestros vecinos, dicen que hay un eco. Denos un segundo, por favor, a ver si podemos resolver esto, si es que podemos tener la vista por Facebook. Vamos a intentar verlo de otra manera. Y agradecemos. A ver, hay otra voz, nos dicen. No, no sé si alguien nos puede ayudar de cómo se está viendo ahora o cómo se escucha ahora. Yo a ti te escucho perfecto, no sé ahora si... Es que nos dicen que no se escucha bien. Y nosotros nos entendemos súper bien, pero quienes nos están viendo por Facebook dicen que no. Sacar disable. Vamos a ver, pucha, les pedimos que nos den un segundito, por favor, para superar esto, porque si no, toda esta entrevista no va a tener mucho sentido. Can y Mick. Les pido un segundo, podemos retomar en un minutito, pero no se vayan, por favor. A ti se te escucha. A mí dicen que a mí se me escucha bien, parece que ahora se escucha bien. ¿Podría hablarnos, Lautaro, para ver cómo se escucha desde tu Vamos a ver, ojalá se escuche bien. Parece que ahora no tiene el eco. ¿Qué nos dicen, amigos? ¿Cómo se escucha ahora? Ahora sí, se escucha bien. Gracias, Lautaro, y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de esperarnos. Continúa, por favor. Resumo en definitiva, yo creo que ha sido la actitud, la actividad de muchos quienes están vinculados a la política desde distintos partidos, los que han afectado la valoración y la confianza de la ciudadanía en ellos mismos. Esto además de un tema sistémico, una campaña que duró toda la dictadura, que se repone cada cierto tiempo por la vía de afectar y descalificar la actividad política, y lo hacen desde la política. Esa es la hipocresía más grande. Luego, el asociar que la política y particularmente las tareas de representación son para vivir una carrera desde el punto de vista económico, material, más que de servir. Como es el dicho popular, más que servir, vienen a servirse. Y bueno, ahí está la batalla que le toca a la izquierda, y ha sido el propósito, no siempre se logra a plenitud, que ha intentado aportar el Partido Comunista desde el punto de vista de cuáles son los valores, cuál es la ética de servicio público, de consagración a las tareas de la representación popular que debiera tener una o un representante nuestro. Y hay una batalla porque estas cosas no se conquistan de una vez para siempre, son procesos que hay que dar regularmente. El mundo está afectado por esto. Recuerdo yo la primera incursión presidencial de Lavín, era no importa, lo que importa son las personas. O sea, no importa si son de derecha, en fin, o sea, lo que importa son las personas y no las ideas de transformación. O sea, se hizo un sistema comunicacional muy invasivo que yo creo dura hasta el día de hoy, con la excepción de que se exageró tanto que incluso el copamiento, los matinales, para llamarle de alguna forma simbólica, también saturó al pueblo, que dijo basta, no queremos aceptar siendo manipulados, y lo primero que corresponde es que luchemos para que nos respeten como personas. De ahí está esa disposición de hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que la diferencia sea respetada entre todos y nadie pretenda abrirse paso sobre la base de la manipulación, de la discriminación, de la utilización incluso de recursos que son propios de toda la sociedad, e imaginar, digamos, que son beneficiarios por la gracia de la gentileza
discrecional de alguien. Creo que nosotros tenemos ahí un deber muy grande, que es no solo reencantar, porque es una batalla de civilización. Si se mantiene este camino creciente de descrédito de la política, yo estoy de acuerdo que está desacreditada, pero debe discernirse entre la política y la mala política o la estafa en política. Creo que no tenemos ningún mecanismo que nos garantice la comprensión plena de nuestro mensaje, pero sí garantizo que tendremos autoridad moral, tranquilidad de conciencia para explicar por qué estamos en esta opción, a qué nos dedicamos y cuál es la consagración que hacemos a batallar por las ideas más justas. Ninguno de nosotros entró para hacerse rico, sino para servir a la comunidad. Gracias, Lautaro, por esas palabras. Vamos ahora a lo que nos convoca. Los vecinos están también esperando saber, frente a todo este descrédito, yo sostengo y muchos soñamos de que no todos son iguales, pero para eso hay que conocer y hay que hablar de política, hay que perderle el miedo a la política. Decirle que alguien no es político es falso, ¿no? Decirle que yo soy una concejalía que no representa a un partido es mentirle, y cualquiera que le diga eso lo está haciendo. Entonces, nosotros vamos de frente a nuestros vecinos, a los trabajadores, y esa es la política que queremos y que estamos representando. Esta crisis, esta pandemia, producto del COVID, ha mostrado de nuestro modelo lo peor, algo que también se venía viendo y que generó el estallido social que no inicia, pero que tiene su representación el 18 de octubre. Y hoy día vemos de que los cambios que ahí se reclamaban siguen siendo los mismos y están muy latentes. Y en ese sentido, un conjunto de partidos de izquierda y de oposición eh, firmaron un pacto, ¿no? Un pacto por la vida y la dignidad, y ahí está el Partido Comunista, Federación Regionalista Verde, Partido Humanista, Igualdad, Progresista, Izquierda Libertaria. Y hay varias medidas que fue una propuesta de cómo salir adelante producto de esta crisis. Eh, no sé, Lautaro, si tú nos puedes comentar en qué consiste, cuáles son las más relevantes y también cuál fue la recepción que hubo por parte del gobierno de estas propuestas. Con mucho gusto. El documento afirma de una forma bastante directa es que la crisis sanitaria que afecta a nuestro país en el marco de esta pandemia mundial tiene una profundización grave, en particular dado que se contextúa en una crisis política, económica y social que alcanza un punto de clímax o de ruptura muy referencial el 18 de octubre. Es un proceso que venía de mucho antes y que fue dando señales de descontento, de lejanía, incluyendo las crecientes manifestaciones de abstención a la hora de definir autoridades a todo nivel en el país. Eso implicaba algo. O sea, no es algo que irrumpió porque fue una carta bajo la manga que nadie se imaginó. No, esto venía larvándose, acumulando a nivel de la cotidianidad de la vida del mundo popular por los elementos de la desigualdad, de la injusticia y del fraude en política. Entonces hacen que la solución de la crisis, y en esto quiero llamar la atención, a esta pandemia, tiene que ser una oportunidad que permita que también haya solución a la contradicción que representaba la crisis política, la desconfianza, la crisis económica, la desigualdad y la concentración de la riqueza, la crisis social, la exclusión, la marginación de amplios sectores de la población, partiendo por las trabajadoras y trabajadores. Aquí está pugnando en el tipo de mecanismos que usa el gobierno una política neoliberal que quiere salir de esta crisis con más concentración de la riqueza.
que es de la esencia de un neoliberalismo a ultranza. Nosotros queremos salir de la crisis con un mayor empoderamiento del Estado, donde la articulación que tiene una sociedad para representar a todos quienes conviven en ella es el Estado, en este caso la República de Chile. Y si ésta tiene limitaciones para vincular y realizar la tarea de cobijar a todas y todos los afectados, sin ninguna duda que va a estar afectando y marginando y persiguiendo a un sector que no es menor. Entonces, ahí hay un tema que debemos tener presente. La comprensión y la conciencia que ha tenido el mundo popular, que estaba presente con un activismo muy grande e histórico desde el 18 de octubre, para luego desmovilizarse por la vía de asumir la comprensión del mecanismo más básico y más masivo de prevención frente a la pandemia, que es la cuarentena obligada o voluntaria, de la cual tú orientabas muy bien al comienzo de este programa, no significa que el pueblo no se da cuenta, que hay una suspensión, pero que apenas existen las condiciones, tiene la obligación consigo mismo y con los que vienen a futuro de volver a instalar el tema de la dignidad. Eso es un tema, para nosotros, es un ordenamiento y un mandato todavía mayor cuando uno hasta con emoción asistía a las manifestaciones simbólicas más masivas. Eran millones de personas en las calles y resulta que un porcentaje significativo podía hacer flamear la bandera que decía luchemos como Gladys. Y no fue precisamente un acuerdo de alguna célula del Partido Comunista, sino fue una forma espontánea de identificarse parte de un número muy grande con lo que fue el ejemplo de consecuencia de Gladys Marín. O como es la parte emocionante que incluso orquestas profesionales promovieron en medio de estas protestas, reivindicando el himno de Por la Paz de Víctor Jara y el propio nombre de Víctor. Lo mismo hicieron con el Pueblo Unido y el aporte que en su momento hizo Sergio Ortega con ese himno y bueno, las expresiones del Inti y el Quilapayún. Y lo mismo, digamos, lo que han hecho con los prisioneros y los himnos que representaron en muchas expresiones. Es decir, hay ahí una idea, una pertenencia. Si uno mira también de los símbolos gráficos más promovidos, está la huipala de nuestros pueblos originarios. Tenemos una comprensión y por tanto tenemos que pensar que tenemos una obligación de ser contribuyente, porque somos una parte. Sería un error político muy grande imaginar que somos los titulares principales. No, somos una parte, pero nos basta porque siempre hemos reivindicado con orgullo que somos parte de nuestro pueblo. Y esta es la prueba más concreta. Desde esa perspectiva, las propuestas que hace esta articulación, yo quiero llamar la atención. Ahí estamos los tres partidos de Unidad para el Cambio. El Partido Progresista, el Partido Regionalista Verde y el Partido Comunista. Pero ahí también se incorporaron, para formar estos tres partidos o movimientos que provienen de lo que era el Frente Amplio. Y se integran, como es Izquierda Libertaria, el Partido Igualdad y el Partido Humanista. Hay dos o tres orgánicas que no están, y que sí estuvieron en ese panel, pero que no están todavía formalizadas, como es Victoria Popular. Entiendo que el grupo de socialismo allandista y de un grupo que se autonomina como Piratas, que también tienen una cercanía o una disposición a articularse tras este documento.
Aquí están representada la opinión de quienes no participaron de ese acuerdo en medianoche en un palacio del ex Congreso Nacional. Y eso lo quiero marcar, porque se usó este espacio como una suerte de exclusión, o algunos dijeron con cierto oportunismo, autoexclusión de quienes no quisimos firmar, porque era concederle a la derecha y al gobierno un balón de oxígeno que no eran capaces de mantenerlo ellos mismos. O sea, cuando la exigencia popular era que renuncie Piñera, la denuncia en los estadios, en los espacios de recitales, de festivales de la canción, etcétera, era una denuncia por la represión de Piñera, connotándolo como un asesino igual que en tiempo de dictadura. Cuando eso tenía una diversidad de expresiones en el mundo académico, en el mundo de los profesionales, para qué decir en el mundo de los trabajadores, en el mundo de los pueblos originarios, francamente la situación era muy adversa y Piñera seguía insistiendo en una conducción neoliberal y en reafirmar, digamos, por la vía de la fuerza, los mecanismos que favorecen a los privilegiados de siempre. Dado ese contexto, las medidas que propone esta articulación, que ya dije son 6 formales, pero pueden llegar a ser 7, 8 o 9, tienen este arranque y este origen antineoliberal, son que el Estado centralice todas las capacidades desde el punto de vista de la infraestructura de salud, la logística de salud, los recursos humanos en salud, subordinado a la tarea de salud pública. Y eso obligaba a una relativización del papel de la salud privada, que estoy cierto está a la espera, porque esos son sus valores, de apenas se creen las condiciones, llevarse una cantidad de atención de paciente, que hasta ahí uno podría decir, bueno, pero es el compromiso que tiene siempre un médico. No, es un mecanismo de recoger lo que debe ser para Piñera una mercancía, porque para él todo es mercancía, transable, que rinde, que da utilidad, etc. Se plantearon dos cuestiones que son muy de fondo y que es el debate que está hoy día, afortunadamente, también en el Congreso. Si esta pandemia que azota casi simultáneamente a todo el planeta y que obliga a desmovilizar el recurso humano, tiene consecuencias en la economía. Eso es fuera de lugar. Algunos descubrieron después como que, sí, pero usted dígame cómo hago andar la... No, esto afecta derechamente a la economía. Así como una guerra mundial afecta a la economía. Usted no puede decir, bueno, vamos a la guerra, vamos a resolver, y mientras tanto la empresa o el restaurante de la esquina no va a cerrar. Lo afecta. Entonces, lo que le cabe al Estado es tomar las medidas que permitan que nadie quede desamparado y deba romper esa recomendación de restricción de movimiento, de cuarentena, porque tiene que salir a buscar el alimento para su familia. Y de ahí entonces está la propuesta de un ingreso básico universal que sea asociable a pandemia de esta dimensión y que equivalgan a un ingreso que permita que la gente no salga a la calle. Y la propuesta es que sea un ingreso que esté al borde, o sea, sobre lo que es la línea de la pobreza, que implica que para una familia de 4 personas deben recibir un ingreso cercano a los 500.000 pesos. Esa es la forma que la gente podrá decir, no salgo porque tengo como, mientras tanto, resolver las compras alimentarias, las compras básicas, servicios, etc. Una segunda cosa es, nadie puede,
bajo ninguna condición legislativa, perder su empleo en condición de pandemia. Eso es inmoral. E incluso está la propuesta que se congele esa legislación en tanto dura la pandemia, para que a su vez nadie tenga la preocupación de que gente está desmovilizado, con recursos menores, con peligros de enfermedad real, enfermedad que incluso en algunos casos es fatal, tiene que estar pensando que además perdió la pega. Porque eso crea otra pandemia, que es la que va a acompañarnos en todos estos tiempos, que es la pandemia de la salud mental. La cantidad de gente que por angustia, por inseguridad, por estrés, etcétera, va a tener una alteración en lo que es el equilibrio y la salud mental, cuando la convivencia está también más afectada, toda vez que están obligados a estar todos dentro de la casa a la misma hora, les guste o no les guste, se peleen o no se peleen. Entonces, nada de eso está previsto. Nosotros exigimos que la legislación, entre las medidas, congele cualquier recurso que por necesidad de la empresa, que por fuerza mayor, vaya a perderse el contrato de trabajo. Pero a esa empresa se le ayuda cuando al trabajador de la empresa le están entregando un aporte que equivale a 500.000 pesos. Hay una lógica pregunta, porque van a imaginar que nos volvimos locos. ¿Quién paga todo esto? Claro. Y nosotros decimos, si el 1% más rico, el 1% más rico, no el 2%, el 3%, ni el 5%, ni el 10% más rico, el 1% más rico paga un impuesto del 2% de su riqueza, el 2% a lo que es su patrimonio, 2%, un pedacito así, y lo hace en ese contexto, porque son los grandes empresarios. Con esa plata del 1% se resuelve el ingreso, el equivalente que se requiere en Producto Interno Bruto, para que opere este mecanismo de redistribución de la riqueza. Gente que por lo más no puede ser más rica y por tanto no les va a afectar en nada. Y están cuidando, si lo miran desde el punto de vista utilitario como lo hacen, más que humano, están cuidando su recurso laboral. Bueno, ese tema está en el debate y no las migajas que entrega el gobierno, que simula que son y que siguen siendo de cargo del fisco, y por tanto el fisco achica sus recursos, y aquí viene un tema que es muy clave y la comprensión que va a hacer la gente que trabaja en torno al tema municipal, en fin. Resulta que la primera ventanilla del Estado que tiene un ciudadano de a pie es la del municipio, por donde se canalizan programas sociales, como tú estabas diciendo, la caja de mercadería, por ejemplo, a través del municipio. Y los municipios tienen por ingresos propios patentes de actividades comerciales, licencias de conducir o patentes vehiculares, y algunos tienen incluso el ingreso de entes como casinos, de juego, etc. Todos esos se afectaron, bajaron los ingresos tremendamente y crecieron las demandas sobre el municipio. Así es. Hay una propuesta que la relaciono con lo que nos plantea Claudio Caucau. Hay que inyectar dinero a la economía, liberando nuestro dinero de las AFP. Con 1 millón la gente podría vivir algo tranquilo durante unos meses. Una propuesta que era sacar dinero de los fondos de la AFP, y hay una de las propuestas de este pacto que también es que la AFP retorne los dineros que están en el exterior. ¿Nos podrías contar algo de esta propuesta? Y Sin también ninguna duda. Yo creo que esta pandemia y el efecto en la economía destroza lo que es la actividad especulativa desde el punto de vista financiero. Y todos sabemos que la AFP usan los fondos para hacerlos rendir en bolsas comerciales de transacciones financieras que se fueron al suelo, porque no hay economía que respalde esas actividades
especulativa. Por consiguiente, seguir aportándole la cuota mensual a la AFP, si la situación no tiene alteraciones de fondo, significa que es plata que va a ir a rendir mucho menos de las expectativas de rendimientos porcentuales de interés que tenían. Primera cosa. Pero segundo, lo más importante es lo que está diciendo nuestro amigo Claudio, es que hay una cantidad de recursos económicos inmovilizados que no producen. Si uno toma esos recursos y los inyecta a la economía, por ejemplo, construcción de obras públicas, de vivienda, de lo que va a tener un rendimiento en empleo, va a tener un rendimiento del punto de vista de los valores que actualiza cualquier producto real como otro tema. Pero además está el tema de que cada uno use sus propios fondos para vivir esta crisis, que lo que tiene para algunos de nosotros es que afecta un acumulado de ahorro de los trabajadores y les traslada a ellos la obligación de autofinanciar el costo de la crisis. Me gusta mucho más el proyecto que hemos promovido en la Cámara, que encabeza la Camila Vallejo, y es declarar como interés nacional el patrimonio que tiene acumulada la empresa, la industria de la AFP, y nacionalizar ese recurso. Eso es usar los rendimientos, pero no afectar los ahorros de los trabajadores. Yo sé que algunos han planteado que ese uso de los ahorros de los trabajadores sea como un autopréstamo contra el Estado, o sea, que quien reponga esos fondos después sea el Estado. Pero también está este otro camino, así como también está el proyecto presentado en el Senado y que cuenta con el auspicio de Nomás AFP y de varios de nosotros, que es derogar el decreto ley 3500, que es el que sostiene la instalación del sistema previsional bajo una actividad privada o la llamada industria de las AFP. Entonces, es la forma que tengo de abordar la reflexión, propuesta, opinión de Claudio en esta radio. Perfecto. Lautaro, el ministro Blumer algo adelantó, dijo no había sido un error adelantar la discusión sobre que quizás ya el plebiscito, incluso no este que tendría que haber sido el domingo recién pasado, también ya está en la palestra si es o no en octubre, noviembre, cuando debería ser. Eh, ¿Qué debemos decir nosotros los chilenos sobre el plebiscito para la nueva constitución? ¿Cómo no que nuestras ganas por querer cambiar este instrumento no decaigan porque se hace latente seguir luchando por una nueva constitución? A ver, yo creo que todavía nos acordamos de una afirmación de un empresario que indicaba que había que ser muy audaz y echar a andar la economía, así costara vidas. Otro ejecutivo de empresarios del comercio decía: no se puede matar la economía por salvar vidas. Es decir, aquí la escala de valores que tiene la burguesía, el empresariado, los dueños del capital, y sobre todo los dueños del capital en amplia y ultra concentración, es que primero está el dios dinero, dinero de ellos, el dios de acumulación de riquezas sin límite, y después todo lo demás. Entonces, si instalan que eso es primero por sobre la vida, la segunda expresión es que la asume por orden de Shadway, que se supone estar 5 años fuera de la política, pero Blumer tiene que comprarle y Piñera también. Primero, la economía por sobre la democracia. Como que hay una contradicción entre recuperar la economía y hacer el país democrático. Eso es una argumentación que va derecho a un camino fáctico, porque a lo que le temen es al cambio de las reglas del juego, al cambio del fair play
que significa un Estado de Derecho con una constitución o con otra constitución. Yo creo que se equivocan. Con eso están incitando y convocando a que todos quienes tenemos la convicción absoluta que este Estado neoliberal que sostiene esta constitución no puede seguir porque no resuelve, es un fracaso y ahora hay que derrotarlo. Eso es otra cosa. Y la gente, y ahí nosotros tenemos que jugar un papel incluso con cierta pedagogía política, tiene que saber asociar que si las reacciones que se han dado de parte del Estado para abordar en forma correcta esta pandemia en los hogares, sobre todo en los más modestos, pasan por cambiar la Constitución, pasan por terminar con el Estado subsidiario en que todo es negocio, pasan por una Constitución que permita un Estado democrático, un Estado con justicia social, un Estado solidario, un Estado plurinacional, un Estado unicameral, un Estado descentralizado, donde de verdad haya poder a nivel de los órganos de representación y poder local, como son los municipios, los gobiernos regionales. Y entonces eso va a ser una motivación más tangible. ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? Porque no queremos seguir viviendo como hasta ahora, en la zozobra, en la inseguridad, en la desigualdad entre los ultra ricos y la masa de pobres y hambrientos y cesantes como va a ocurrir ahora. Más que nunca hay que obligarse a aquello y claro, ellos van a tratar de manipular desde el control casi dictatorial que tienen de los medios de comunicación, porque ya la exageración es que Alessandri es un chistoso, Lavín es un cantante, en fin, son las referencias más atléticas, formativas y recreativas que tiene la juventud. Todos sabemos que no es así. Tenemos que calar en el mundo popular. No podemos regalar, no podemos conceder, no podemos anular nuestra condición de ciudadano y parte activa de la soberanía que tiene un país. Es decir, no estamos dispuestos, decimos basta y vamos a hacer caminar, por ejemplo, todos los cabildos que se dieron, cuáles son las 2 o 3 ideas más importantes para una nueva constitución. Y yo espero que en esto el sector que se ubica, digamos, dentro de una, entre comillas, oposición más neoliberal, que digo de paso no la constituyen bloques de partidos completos, porque yo reconozco la de ser un sector bastante progresista y avanzado y distingo entre ellos a Víctor Torres, porque reconozco sectores del Partido Radical que son democráticos y están por la justicia social, y lo mismo en los otros partidos como el, pero que sin embargo tienen que en esta situación ser muy claro en su mensaje y en su compromiso. O van a haber argumentos que nos va a inventar Blumel, porque se los dijo Chadwick, para justificar, postergar las conquistas democráticas, o francamente, le guste o no a los hijos de Pinochet, vamos a llevar adelante una ofensiva democratizadora como es la que el pueblo está apreciando. Lautaro, sin duda que no podemos bajar los brazos ahora, pero quiero cerrar este bloque con una pregunta que nos hace Elia Secas. Y dice, señor Carmona, en simple, ¿usted piensa honestamente que hay alguna mínima posibilidad de que fructifique a tiempo alguna de estas propuestas que nos ayuden a sobrellevar lo dramático de la hora? ¿Qué le podemos responder a Eli? ¿Cuál es tu visión? Si el gobierno tiene esta disposición o finalmente esta crisis la va a llevar a que la paguen las y los trabajadores. Tengo optimismo histórico, tengo una convicción absoluta y voy a poner un par de ejemplos muy concretos, porque creo que para que esto sea realidad, según mi pensamiento y mi forma de hacer política,
debemos crear la condición para que el movimiento social, que es el afectado, también se pronuncie. Por ejemplo, la lucha porque los municipios ahora reciban una contribución económica del Estado central, ya sea cambiando el per cápita y buscando un promedio más próximo. No puede ser, digamos, que hay municipios rurales que reciben un per cápita de 230 pesos y Vitacura recibe 1.300.000 pesos. O en el caso seguramente de Pudahuel debe estar en los 280 o 250 pesos contra 1.200.000 de Las Condes. Y eso que en Vitacura Las Condes no tiene el municipio necesidad de obras públicas como pavimentar calles, alumbrado público, semaforización. No, pues todo eso lo tienen resuelto. Sin embargo, en donde hay más necesidad, porque todavía hay calles de tierra, porque todavía hay lugares en que el tendido de alcantarillado y servicios sanitarios no llega, tienen un per cápita que condena y crea en la práctica real ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Entonces, si esto lo recoge un grupo de alcaldes y concejales, yo sé que esta es una idea que asume Daniel Jadue, entre otros, y presionan, pero con la vecindad a favor, copando centros de comuna, y todo esto con todas las prevenciones para abordar las orientaciones y enfrentar la pandemia, la mascarilla, los guantes, el alcohol gel, etc. Ahí hay una batalla que yo creo está presionando el Estado central, el gobierno, y está construyendo una caldera que va a tirar los municipios, incluyendo municipios de derecha, sobre el aparato central. Y lo otro son de la presión que hagamos sobre los parlamentarios distrito a distrito, para ver cómo votan y por qué no exigen que el ingreso básico universal para enfrentar la pandemia no puede ser menor a la línea de superación de la pobreza, por tanto, para una familia de 480, 500.000 pesos. Si aquí esto va a ser posible si también nos organizamos y empezamos a construir mecanismos de presión, porque si no es con el pueblo organizado, movilizado y con una demanda absolutamente legítima y justa, no tengo garantía de que toda, o por lo menos la correlación que hace falta para aprobar cosas como esta, no vayan a eludir su tarea. Perfecto. Gracias. Te llevo al plano local y ojalá no te vayas todavía porque esto tiene que ver particularmente con Pudahuel, pero bueno, tener una visión más allá de lo que nosotros podemos ver. Pudahuel tiene un escenario económico distinto, afortunadamente, a la gran mayoría de las comunas. Son cerca de 345 municipios y cada uno con una realidad bien distinta. Pudahuel se encuentra, según información entregada por la SECPLAN, la Secretaría de Planificación Comunal, entre los 15 municipios de mayores ingresos del país, de entre los 345. Nosotros muy lejos, ¿sí? por supuesto, de cómo está Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia y Santiago. La brecha es enorme. Nosotros nos podemos comparar más con Peñalolén, o con Viña del Mar. Esas son nuestras comunas que tienen una cantidad de población similar y de recursos similar a lo que tiene Pudahuel. Quiero contarle esto a los vecinos porque es un tema que se conoce poco, ¿no? Nosotros no sabemos cuáles son los recursos que nuestra comuna tiene y el por qué vemos que pueden arreglar la plaza o que pueden cambiar la luminaria o que pasa un camión recogiendo los microbasurales que tenemos en las esquinas. No todos los municipios pueden hacer eso. Pero estos recursos son de todos los pudahuelinos, no son del Consejo Municipal ni son del alcalde. Entonces es importante que en este contexto estas cifras las podamos compartir. El presupuesto municipal de Pudahuel para el año 2020 es de 100.000 millones de pesos. Es ese presupuesto que teníamos proyectado que íbamos a recibir y que teníamos que distribuir. De esos 100.000 millones de pesos, 28.000 millones están orientados a bienes y servicios de consumo. Y en esos bienes y servicios de consumo
tenemos el gasto del alumbrado público, de las plazas, del gasto, el consumo de agua y otros más. Pero en producción de eventos tenemos un ítem cercano a los 3.000 millones de pesos. En producción de eventos, este año prácticamente no deberíamos tener este gasto. Entonces, ya tenemos cómo poder redistribuir estos 13.000 millones de pesos. Solo a modo de ejemplo, el alcalde el día de ayer hizo su cuenta pública, una cuenta pública que fue por streaming, que fue digital, que no tuvo costos para la municipalidad. El año pasado hubo arriendo de amplificación, de escenario, de carpa, un cóctel. Bueno, en el ítem de inauguración y actos protocolares tenemos 110 millones de pesos. Traspaso a las organizaciones sociales, hay un monto de 840 millones de pesos disponibles. E iniciativas de inversión, lo que son obras que se construyen, o son estudios, proyectos, diseños, tenemos 12.600 millones de pesos. Les quiero dejar estos datos porque estos son los números o son los recursos que tenemos en la comuna. Si bien es cierto, el presupuesto es eso, un supuesto de lo que va a venir, tiene que tener cierto apego a la realidad. Tenemos que ver cómo evolucionan esos ingresos y al día de hoy no han tenido gran merma. Las patentes comerciales, los permisos de circulación y las contribuciones, que son ingresos propios, sí disminuyeron, pero disminuyeron porque se postergó su pago, así que esos dineros deberían entrar también a los recursos municipales. Entonces es importante que esta cifra las empecemos a discutir como comunidad para ver cómo orientamos nuestro presupuesto. Y en ese marco, Lautaro, te preguntaría, ¿qué podemos hacer? Como municipios que tienen recursos, porque no todos tienen esa realidad, podríamos hacer para dar una discusión respecto de estos números? Una pregunta, Gonzalo. ¿Ustedes también reciben ingresos por el aeropuerto? Los ingresos del aeropuerto son cerca de 2.000 millones de pesos, pero no son por el aeropuerto como tal, no son con la actividad aeroportuaria o la concesión del aeropuerto ni por estacionamientos. Tienen que ver con las patentes comerciales de las empresas que operan en el aeropuerto. Pero no hay un ingreso propio del aeropuerto como tal, como fue la ley Buceta, que tuvimos en el año 71, parece, y que esa ley establecía de que por cada pasajero que viajaba a Europa se dejaba $1 y por cada pasajero que viajaba a Sudamérica, a México, era $0.50 y que eso se distribuía en la comuna de Barrancas, que era Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, ¿no? Y también Renca, si no me equivoco, no incorporaba Barrancas, pero sí beneficiaba a Renca en su momento. Esos recursos desde el año 73 que no los tenemos y que fueron a financiar la DGAC. Hoy día son recursos propios, producto de las patentes, de los permisos de circulación, Tienes del parque fondo industrial, sí, ahí al lado del aeropuerto. y claro, y de este sector empresarial que se ha ido formando en torno al aeropuerto. A ver, si yo no soy autoridad edilicia, pero estoy muy cerca del drama que vive la gente, ¿no? Yo creo que el municipio de Pudahuel, por lo que tú indicas, tiene todas las posibilidades de reasignaciones de su presupuesto, que bien tú dices es un supuesto previo, pero que en este caso parece que se va a acercar bastante. Y si no, yo estoy planteando que, que el Estado, el fisco, pueda cubrir los merma, ya sea en tiempo o en cantidad de ingresos, y hacerse cargo el Estado central de la merma o los menores ingresos que tengan los municipios. Por tanto, el supuesto previo se podría cumplir bastante. Ahora, ¿cuáles son las prioridades nuevas desde el punto de vista de la demanda social? Una es sanitaria. Todo lo que se haga por allegarle elementos preventivos para abordar esta pandemia con los menores riesgos posibles es una obra con la vecindad que debe tener su referencia institucional más cercana como es el municipio.
Pero la otra función que ha surgido por razones de falta de ingresos es una cadena muy grande de ollas comunes y por tanto una labor grande de solidaridad que se puede reemplazar si uno asocia eso a una política alimentaria básica con estas cajas de mercadería, pero también se puede reemplazar con alguna actividad más solidaria y cercana como es la olla común, que la organiza la propia vecindad en su espacio propio, como son las sedes sociales, pero para eso entonces hay un gasto que hacer. Hay muchas sedes sociales que no tienen, por ejemplo, el sistema sanitario resuelto, ni el agua potable, ni baño. Y claro, si uno quiere que juegue un papel de acogida previa a un CEFAM, previa a un consultorio, o un papel de acogida sanitario con medidas satinizadas, etcétera, para alimentación o para que haya un pool de computadores que permitan que sea verdad que los chicos pueden estudiar desagregadamente del colegio. Y ahí hay una inversión que hacer, que fortalece los recursos y la logística que tengan los vecinos. En términos comunitarios, yo creo que eso es un tema que tienen que abordar. O sea, deberá salir. No hay quien convenza más a un vecino de tomar prevenciones que no sean los propios vecinos. Y si entonces hay una suerte de activismo y ese activismo lo hace la, la población etaria que no está en tanto riesgo, porque son ni enfermos, ni adultos mayores, etcétera, me parece, digamos, que estamos empoderando a esa red del mundo social, estamos llevando a que la vecindad sienta que la cercanía de tal o cual sede le es propia y no solo un proselitismo discrecional donde el alcalde asume como que es el dueño de todos esos recursos y de buena o de paleteado se lo hace llegar, digamos, a tal o cual zona. Yo creo que ahí hay reasignaciones en ítem que antes eran mucho más desperfilados, se usaban solo cuando llovía mucho, o sea, aprovechar a quedar más empoderado en la logística y la infra que tiene una sede vecinal, a quedar con más recursos para que accedan y integrándolos. No, si la gente sabe en la población hacer un plato de tallarines o de poroto, ¿por qué se los van a hacer? Lo que Bueno, no tienen son los tallarines y los porotos, bueno, eso tiene que allegarse. así es. Pienso, ¿eh? Gracias, Lautaro. Saludamos a los dirigentes sociales que nos acompañan, Lorena González, Viviana Cancino, Colette Valdivia, un saludo para ustedes y a todos quienes nos están acompañando. Lautaro, mañana es el Día de los Trabajadores, te pedimos poder despedir este Facebook Live con un saludo a los y las trabajadoras. Bueno, manifestar eh, nuevamente mi absoluto compromiso con la lucha que libran las trabajadoras y trabajadores del país. Son los que crean la riqueza en cualquier parte del mundo. Y en la parte del mundo en que rige un sistema que se impuso por la vía de la fuerza, que es este maldito modelo neoliberal, inhumano, cavernario, explotador, un cruel sistema de relación entre las personas que constituyen la sociedad. Tienen más razones para luchar, tienen más razones y autoridad para exigir y para proponer. Entonces, mi reconocimiento absoluto a toda y todo trabajador, sobre todo aquellos que en un nivel de conciencia de lo que es la unidad hace la fuerza. Se integran, se asocian y forman sindicatos. Al sindicalismo del país, que es tan golpeado, que es tan ninguneado, pero que es tan heroico y tan vigente. Ahí está un compromiso para una mejor sociedad cuando la realización sea también
el trabajo, pero también cuando el trabajo sea el recurso para una mejor calidad de vida y no solo para consumirse en una cantidad extrema de tiempos que no dejan que el trabajador o la trabajadora sean seres humanos con cierta integralidad. Por ellos, por las luchas que vienen, por las batallas por sus derechos, yo digo que viva el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y voy a escuchar con mucha atención mañana a las 10:30 de la mañana el mensaje de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Perfecto. Muchas gracias, Lautaro. Los vecinos te agradecen tu exposición, muy clara, nos dice Lorena González, y la verdad es que nos enorgullece que nos haya acompañado como concejalía en este encuentro con los vecinos, y otra vez gracias, y vecinos, nos vemos pronto en otro Facebook Live. Que estén muy bien. Lautaro, muchas gracias. Felicitaciones a ti, Gonzalo.